Seguimos con las videoclases. Ahora veremos leyendas y obras de teatro, ya que según este proyecto, debemos transformar una leyenda en una obra teatral, pero vamos por partes, para llegar al resultado esperado, o al menos acercarnos lo más posible a esto. Iniciaremos con las leyendas, algo que supongo ya todos conocen porque normalmente se ven en primaria, pero por si no lo recuerdan, le demos un repaso de nuevo y sirve que hacemos más largo este video. La definición sencilla de una leyenda es la siguiente: es una narración de transmisión normalmente oral que se pasa de generación en generación, la cual cuenta con elementos verdaderos, así como fantasiosos en su narración. Esta forma de transmisión ocasiona que una misma leyenda puede tener múltiples versiones. No tienen un autor conocido debido a lo mismo. Suelen surgir de un hecho real que con el paso del tiempo, al irse contando, se va deformando hasta agregar elementos mágicos o fantasiosos. Algunos ejemplos conocidos en nuestro país son La Llorona, el Nahual, la Mulata de Córdoba, la Tisigua, el Sombrerón, la Carreta de San Pascualito, etc., porque hay un montón. Pero escuchemos la siguiente leyenda para que recordemos un poco más de ella. Es un hombre alto de aspecto elegante, con impecable traje negro de chaqueta corta, camisa y pantalón ajustado, acompañado por un sombrero de ala ancha que tapa su rostro. Deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pueblos de México, sobre el lomo de un enorme corcel de color azabache. Estamos hablando del Charro Negro. Quienes se han encontrado con el jinete sospechan que es el diablo o algo que tiene que ver con él. Nada malo puede decirse del Charro Negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de destino. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario se cede a sus ofertas de aligerar el viaje, se acepta montar el caballo o su dinero, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, los infortunados descubrirán que es imposible bajarse. Es entonces cuando el Charro Negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Muchos son los relatos de avistamientos del Charro Negro. Nosotros os vamos a contar la historia de Abundio Rosas. Allá por el año 1896, el señor Abundio regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de Veracruz. Aunque había luna, ésta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba una gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente, un sudor frío se apoderó de él. Sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro que tapaba su cara, pero parecía que no tenía ojos, nariz ni boca. Don Abundio se asustó tanto que no pudo ni gritar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el Charro Negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó aún más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso jinete negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Las cosas no iban bien en casa de don Abundio. Había contraído deudas insaldables y su familia estaba pasando un apuro económico. Abundio, medio muerto de miedo y sin volver la cabeza, aceptó la bolsa de dinero. El charro desapareció tal y como había llegado. Don Abundio utilizó el dinero para pagar sus deudas. Además, compró unos terrenos y empezó a construir una hacienda.
Todo parecía ir bien para la familia Rosas hasta que un día Adela, su hija, desapareció. La gente contaba que la noche de su partida se escucharon unos fuertes relinchos de caballo. Al poco tiempo, hundida por la pérdida de la pequeña, la madre falleció. Don Abundio se quedó con su hacienda, pero triste y solo. Le pudo la codicia. Todos los que se atreven a hacer tratos con el charro negro tienen que aceptar las consecuencias. El charro negro es un personaje popular del folclore mexicano, y son muchas las versiones de la leyenda, pero todas comparten la idea del castigo por la avaricia, haciéndonos de una u otra forma la eterna pregunta de ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por dinero? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Ahora continuemos con la elaboración de una obra de teatro. A este proceso de transformación de una leyenda a obra teatral le llamamos adaptación, aunque podemos subdividirla en varios tipos según los elementos que se utilicen de la obra original, como son los siguientes. Tenemos la adaptación que está basada en... ¿Qué significa esto? Bueno, en este tipo de adaptaciones se permiten algunas licencias como cambiar el final. Se pueden modificar situaciones y personajes, aunque no sea idéntica a la original. Todavía se puede reconocer el origen con facilidad. También tenemos otro tipo de adaptaciones conocidas como inspirado en. Este tipo de adaptaciones toma como punto de partida un personaje o una situación de la obra original y se desarrolla la historia de una forma completamente nueva. Aunque sea una obra con muchos elementos nuevos en su historia, ciertos aspectos de la historia original se mantienen, como la localización o el tiempo en el que se desarrolla la acción. Tenemos otro tipo de adaptaciones que se llaman recreaciones. En ellas se extrae la trama principal de la obra original y después se trabaja libremente, es decir, se pueden cambiar los personajes, la historia, el espacio, haciendo que el grado de fidelidad entre la obra y el original sean mínimos. Algunas consideraciones al momento de adaptar una leyenda pueden ser las siguientes. En primer lugar, debemos tener lista la leyenda que vamos a utilizar y posteriormente leerla, revisarla para saber qué cosas necesita. Se busca tener la mayor fidelidad posible a la obra original. No se cambia la historia ni los personajes. Los diálogos reflejan solamente las emociones y conflictos presentes en el original. Normalmente las leyendas no tienen nombres de los personajes, cosa que podemos cambiar al convertirla a obra teatral, para que sea más fácil que la audiencia se identifique con los personajes. También muchas veces las leyendas transcurren en lugares no identificables. De igual manera se le puede asignar un lugar conocido por la audiencia o simplemente describir más el lugar donde ocurre la historia para que sea más fácil el sentimiento de familiaridad. La adaptación de una leyenda a obra teatral queda plasmada en un documento conocido como guión de teatro, ya que ahí estarán los diálogos, historia, indicaciones, etc., elementos necesarios que los actores deben conocer para realizar una correcta interpretación. Un guión teatral suele tener la siguiente estructura y se encuentra dividido de esta forma. Actos. Un acto es la división principal de la obra de teatro. Por medio de cada uno de ellos se especifican los eventos más significativos de la historia. Este elemento del guión teatral suele estar formado a su vez por varias escenas y corresponden al inicio, desarrollo y fin de la obra. Por lo general, un acto se identifica cuando las luces del escenario se apagan o cuando el telón es bajado. En definitiva, el acto dota a la historia, que se representa de lógica, orden y coherencia. Luego tenemos las escenas. Son las que determinan el tiempo en que los personajes o actores se mantienen participando dentro de una acción. En el guión teatral se especifica un cambio de escena siempre que un actor sale o entra al escenario. En otras palabras, las escenas detallan la acción y el tiempo en una obra. Por tal motivo se considera una estructura fundamental de la puesta teatral. Luego tenemos a los personajes. Están identificados por nombres y casi siempre se resaltan en negritas. Este elemento describe los parlamentos o diálogos que debe expresar un actor. Además, indica las acciones y su relevancia dentro de la obra de teatro. Por otro lado, en el guión teatral, los personajes pueden presentar un orden de aparición en la puesta en escena, así como un número de veces de acuerdo con su importancia en la historia.
de allí que los personajes sean principales, secundarios o ambientales. Luego tenemos los diálogos. Son conversaciones que se dan entre dos o más personajes. Se escriben al lado del nombre de cada uno de ellos o en su defecto después de una acotación. Ahora veamos qué son las acotaciones. Estas son las diferentes anotaciones que el autor plasma con la finalidad de dar a conocer las acciones, sentimientos, vestimentas o entrada y salida de un personaje del escenario. Para diferenciarlas de los diálogos, suelen estar escritas entre paréntesis. Y por último, algo que no está anotado aquí en lo que están viendo son los parlamentos, que pueden parecer lo mismo que el diálogo, pero la diferencia radica en que un parlamento se da cuando un personaje habla a manera de monólogo sin mantener una conversación con alguien más, dicho de forma simple, cuando habla solo, o si algún narrador está contando la obra. Por último, un elemento que se mencionó mas no se profundizó fue el tipo de personajes principales, secundarios y ambientales. Veamos un video algo viejito que hice hace ya algún tiempo para explicar a estos tres tipos. Personajes, principales, los cuales los podemos dividir en dos partes. Por un lado tenemos el que es conocido normalmente como el protagonista, que viene siendo casi siempre el héroe en todas las historias, y por otro, tenemos al contrario, que es el antagonista, normalmente el malo. Los personajes principales pueden ser más de uno. Aquí tenemos uno, dos, el otro, tres, y así podemos seguir hasta que el autor esté satisfecho con sus personajes. Después de los principales tenemos a los personajes secundarios, los cuales no son tan relevantes como los principales, pero aportan cierto peso en la historia, ya que son en ocasiones apoyo de los personajes principales, pudiendo ser amigos del protagonista o del antagonista. Y por último tenemos a los personajes ambientales o incidentales, que dicho de una forma más simple, solamente son relleno. Lo que significa que no aportan nada a la historia más que dar una sensación de realismo o normalidad en la escena. Ahora recapitulemos qué vimos el día de hoy, empezando el título, que es personajes. Luego los podemos dividir en tres partes, que como ya vimos serían principales, secundarios y ambientales o incidentales. Por lógica, los principales los ponemos en protagonista y en antagonista, y los ambientales, que son relleno. Ahora que hemos visto el video anterior, espero que haya quedado claro la función de cada uno de los tipos de personajes existentes. No son muy complicados. Con todo lo visto en la videoclase del día de hoy, hemos señalado todos los aspectos importantes respecto al tema. Así que muchachos, cuídense mucho y nos vemos.